Con apenas 2 meses al frente de la Sociedad Española de Medicina Interna, Emilio Casariego llega a la SEMI en un momento de cambios dentro del Sistema Nacional de Salud. Hoy contamos con él en Salud TV para que nos cuente cómo afronta su mandato. Doctor Casariego, muy buenas, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme en vuestra casa. Es un verdadero placer estar aquí. Encantado, de verdad. Pues, ¿cuáles son esas líneas estratégicas que te planteas al frente de la Sociedad Española de Medicina Interna? Bueno, pues como sabes, nuestra sociedad se dedica fundamentalmente a tratar personas, pacientes que son personas y que por lo tanto tenemos que valorarlas en toda su complejidad. Es evidente que la tarea de una sociedad científica es inabarcable, siempre hay cosas que hacer, pero en este momento nuestra función principal es insistir en la formación de nuestros socios, en que la asistencia ha de ser integral, tratamos personas y nuestra formación debe ir dirigida a adquirir los entrenamientos y las competencias para abarcar a la persona en todos sus ámbitos, ¿no? Insisto, tratamos personas cada vez más mayores, cada vez con más patologías crónicas, y eso significa que son sorprendentemente cada vez más complejas, más complicadas, tienen más cosas a la vez que tratar. Eso requiere una actualización permanente y eso es un reto inevitable para nuestra sociedad, que es ahora, era antes y seguirá siempre. Y por lo tanto nuestra sociedad también debe adaptarse en este sentido. Nuestra participación en la Estrategia Nacional de Crónicos o en hacer cada vez mejor las cosas a través de la iniciativa del Choosing Wisely o incluso también mejorar nuestros contenidos formativos son líneas estratégicas muy evidentes, a la vez que mejorar nuestros retos en investigación. Con esas 4 yo creo que nos llega para los próximos años. Gran trabajo, por tanto, por delante. Hablabas de ese reto, ese desafío que tiene el Sistema Nacional de Salud, la participación de la SEMI en la estrategia de enfermos crónicos. Las diferentes comunidades autónomas están desarrollando también sus propias estrategias. ¿Qué protagonismo tienen los médicos de medicina interna en todas estas estratégicas y en ese desafío, ¿no?, que viene de cara a los pacientes? Hombre, yo creo que es evidente que todos lo estamos viendo, ¿no? Cada vez los pacientes, afortunadamente, ingresan y acceden a los hospitales cuando son más mayores, con un grado de complejidad mayor. Les ha dado más tiempo a ir sumando problemas que se van solucionando, pero muchos de ellos son crónicos, no se solucionan, están ahí y hay que mantenerle en buena actitud, en una buena situación clínica y en una buena situación física. Esa complejidad yo creo que los internistas las hemos adoptado desde siempre. Fíjate si no, por ejemplo, el Congreso Nacional del Paciente Crónico lo llevamos nosotros desde el año 2007. Ya son muchos años en que detectamos ese problema e intentamos poner nuestro granito de arena. Un foro donde reunir a pacientes, a médicos, a administración, como es el Congreso, una dirección colegiada con otras sociedades en dirigir la Estrategia Nacional de Crónicos, el hacer documentos cada vez más centrados en el paciente, en la persona, en cómo atender, en cómo humanizar la atención a este tipo de pacientes. Yo creo que son las cosas que hemos hecho en los últimos años y que debemos seguir haciendo y que seguiremos haciendo, claro. A tu juicio, ¿qué sería lo más complicado, digamos, del establecimiento de todas las estrategias de crónicos? Porque se habla de que, bueno, pues hablamos de pacientes que tienen que ser el centro del sistema y que tengan un continuum asistencial, desde atención primaria, desde la especializada. ¿Es este uno de los puntos más difíciles o es hacer una estratificación, por ejemplo, que es algo que también se contemplan en todas las estrategias? Claro, la estratificación forma parte de una estrategia, ¿no? Realmente ponernos a todos de acuerdo en cómo hacerlo es realmente complicado, porque si el paciente cambia, y está cambiando, la forma de atenderlo, lógicamente debe de cambiar de acuerdo. Debemos de ir con el paciente, no a sus espaldas, ¿no? Y eso, claro, significa reordenar y reorganizar un montón de servicios y un montón de circuitos de trabajo que se han establecido pensando en pacientes agudos, en gente que tenía un problema, se solucionaba y ya estaba. Y eso ya no es así. Entonces, por una parte, tenemos que reorganizar nuestra forma de atender al paciente, que el paciente esté realmente en el centro del problema. Se dice mucho, no se hace gran cosa, eso está claro. Y por otro lado, tenemos que cambiar nuestro conocimiento. Hasta ahora siempre pensábamos en enfermedades, comunidades individuales. Eso tampoco es así. Normalmente las personas son capaces de tener un número muy considerable de enfermedades. Por lo tanto, adaptar nuestros conocimientos a esa nueva realidad es importante. Y aunque parezca mentira, no es tan fácil ni está tan hecho, ¿no?
Y por último, lógicamente, los médicos han de adoptar nuevas competencias, nuevas habilidades para enfrentarse a estos retos. Esos 3 aspectos están por hacer. Durante el último congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna se habló de que entre un 23 y un 30% de las pruebas que se realizan en un hospital son innecesarias y que esto puede desembocar en daños para el paciente. Incluso queda un mucho margen, por tanto, de eficiencia dentro del Sistema Nacional de Salud. Sin duda, ¿no? Tenemos que adaptar, como digo, las nuevas formas de actuar a las nuevas necesidades y a los nuevos pacientes, y debemos de intentar adecuar lo que hacemos a estas circunstancias. Es evidente que en una era de deslumbramiento tecnológico tendemos a hacer muchas pruebas. Muchas son redundantes, otras son innecesarias, otras están obsoletas. Tenemos que adecuarnos a eso. Como consecuencia de eso, como ya sabes, desde hace varios años hemos liderado con el doctor García Alegría una iniciativa que hemos llamado Elegir sabiamente, ¿no? Intentar ir retirando de nuestra cabeza rutinas antiguas e ir retirando cosas que ya no debemos hacer, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Pero lo básico es lo de siempre, ¿no? Tenemos que actuar sin hacer daño, y las pruebas a veces no nos aportan gran cosa y pueden hacer daño. Muchas veces es mucho mejor hacer menos que insistir y hacer más. Y eso se basa. Y con esta experiencia que ha acumulado ya la sociedad, se ha presentado un proyecto al Ministerio de Sanidad, que es el compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España. De manera que se trata de poner esas 5 recomendaciones de no hacer, ¿no?, en común entre las diferentes sociedades científicas dentro de su especialidad. ¿Cómo se está estructurando esto también dentro de la propia SEMI y cómo están funcionando? No sé si hay grupos de trabajo con otras sociedades científicas. Sí, la estructura dirigida desde el Ministerio de Sanidad lo que pretende es que cada grupo de trabajo de cada sociedad científica participante, en este momento ya prácticamente 40 sociedades, tengan un apoyo de información veraz basada en la evidencia, capaz de seleccionar aquellas actitudes que para cada especialidad podrían ser consideradas innecesarias, y luego hay un comité de expertos que selecciona, que filtra y que coordina con todos los demás comités de las diferentes sociedades para intentar hacer documentos de consenso que sean uniformes, no redundantes, no contradictorios. O sea, que lleva un trabajo de coordinación bastante relevante, y eso impide que se pueda hacer más que una vez al año. Las cosas de Palacio van despacio. ¿Se sabe cuándo se tendrán estos Sí, es complicado, resultados? La verdad. Difícil, ¿no? Es difícil. Bueno, sí, es lógico que sea difícil, ¿no? Es mucha información, es mucha gente, es mucho conocimiento, y ordenarlo y hacer algo comprensible, sencillo y aplicable en la práctica diaria tiene su complejidad, pero bueno, hay que intentar hacerlo fácil, y en eso estamos. Y en esta línea la sociedad sigue trabajando y tiene también el proyecto Recalming. ¿En qué consiste? Bueno, pues el proyecto Recalming es un registro de unidades y de servicios de medicina interna de todo el país, donde conocemos su realidad mirándolo desde varias perspectivas. Por un lado, desde los registros hospitalarios de actividad y resultados; por otro lado, desde los recursos declarados por los propios servicios, y la actividad no medida, actividad gris, que no siempre se recoge en los registros. Con eso intentamos establecer y conocer qué hacemos y cómo lo hacemos como una base de mejora. Si no medimos, no vamos a mejorar, ¿no? Cómo son nuestros datos, a qué nos dedicamos, cuán bien lo hacemos, dónde están los puntos débiles, dónde podemos mejorar. Eso es la base de esto. Algo que parece tan obvio y que, por otro lado, falta en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esos registros de muchas patologías, que todavía no se sabe el número de afectados que hay en muchas de ellas. Es en lo que hay un poco que avanzar, ¿no?, en esta línea, me imagino. Y si tenemos registros débiles, por ejemplo, en el número de afectados, ¿cómo estará nuestra situación con respecto a los resultados? ¿Lo hacemos bien? Pues no lo sabemos. En ese tipo de cosas tenemos que mejorar, ¿no? Medir lo que hacemos como un aspecto de mejora es clave. Y si no medimos, no conocemos. Y esto es un intento de conocer mejor cómo estamos y qué hacemos, nada más. Pues en esta línea un poco de gestión y de procesos dentro del Sistema Nacional de Salud, en el último congreso de la SEMI también el doctor Michael Rowley, que es presidente de la Real Academia de Medicina de Reino Unido y que fue antiguo director del NICE, presentó un informe donde apostaba
porque se necesita virar en el sistema, en los sistemas de salud más hacia una medicina generalista, ¿no? En vez de, dentro de incluso la asistencia hospitalaria. ¿Qué opinión le merece esta idea? Pues es que es un punto de vista muy interesante y muy importante. Pero como siempre se intenta adaptar a la realidad. Lo que está pasando en Inglaterra no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos un paciente que es cambiante, que se ha modificado, que poco tiene que ver con el paciente que había a principios de los años 80, y adaptar las circunstancias de la atención sanitaria al paciente real es clave para dos cosas. Por un lado, para darle calidad y para que el servicio sea eficiente. Es imprescindible. A nivel hospitalario, que es el aspecto en que yo puedo opinar más, ¿no? Las ideas son importantes en el sentido de establecer atención integral a personas las 24 horas, centrada en los problemas reales, no centrados en horarios o en disponibilidades. Es una reorganización de la atención para tener mayor calidad y mayor eficiencia. Es tan simple como eso y tan difícil de hacer. Con lo cual, las aportaciones del profesor Rawlings que hizo en nuestro congreso en Murcia han sido tenidas muy en cuenta y, junto con los resultados del proyecto Recalmin, serán las bases de nuestras propuestas para que en el futuro podamos adaptar mejor las circunstancias y que nuestra atención sea mejor. La Sociedad Española de Medicina Interna ha sido una gran defensora del Real Decreto de Troncalidad que aprobó hace unos meses el Ministerio y que está un poco en ese desarrollo, ¿no? En esa parte de desarrollo. Pero a la vez hay varias sociedades científicas que han presentado han ido a la vía judicial porque no están de acuerdo con este Real Decreto. ¿Qué opinión te merece este Real Decreto? Bueno, es evidente que nuestra sociedad ha apoyado ese Real Decreto y que queda a disposición de la Administración para cualquier tipo de actividad y desarrollo. Eso sí, sí nos gustaría intentar contar con la colaboración del resto de las sociedades implicadas para que en una discusión meramente profesional entre nosotros podamos, en lo posible, acercar posiciones y ver cómo podemos mejorar entre todos. El diálogo es la base. ¿Se ha mantenido algún diálogo desde la sociedad con esas sociedades científicas que no están tan de acuerdo? ¿Se está intentando...? Sí, evidentemente sí. Hemos tenido contactos y aproximaciones para ver y conocernos y sobre todo ver en qué nos podemos compaginar y ayudar. Pero bueno, estamos hablando de las cosas de las últimas semanas y con lo cual no puedo avanzar mucho más, pero sí, los contactos existen y un intento decidido y leal de colaborar también está sobre la mesa. ¿Y hay posibilidad de encuentros entonces? Debemos intentarlo, ¿cómo no? No podemos ser enemigos, no podemos enfrentarnos los unos con otros, ¿no? Yo creo que todos somos médicos porque tenemos un interés común, que es atender a nuestra profesión, que es lo que realmente nos gusta. Las peleas entre nosotros a poco llevan y se trata de buscar puntos de acuerdo en que todos nos sentamos cómodos. Las sociedades científicas han ido adquiriendo un papel, sobre todo a raíz de la crisis económica, dentro del Sistema Nacional de Salud, con recomendaciones, con planteamientos, con fórmulas de gestión que podrían ser más eficientes para el sistema. La SEMI lleva ya tiempo haciéndolo. ¿Es esa una apertura también a la sociedad, que es uno de los objetos de la sociedad científica, de la SEMI? Lógicamente, por las mismas razones nosotros intentamos darnos a conocer lo que somos, porque aunque 1 de cada 5 pacientes que ingresan a los hospitales lo atendemos nosotros, como especialidad somos poco conocidos, ¿no? Aunque en los hospitales somos la 4ª especialidad que tiene más consultas externas, seguimos siendo poco conocidos y nuestro interés es que entiendan que nosotros tratamos a esos pacientes complejos, complicados, con pluripatología o incluso sin diagnóstico, ¿no? Y por eso fomentamos nuestra participación en la sociedad a múltiples niveles. Por ejemplo, a nuestras reuniones invitamos a pacientes, intentamos desarrollar foros con ellos, estamos desarrollando guías de práctica clínica con pacientes, toda una serie de actividades no solo para darnos a conocer, sino para hacer más humana la información y la atención. Sobre la base de eso, hay un grupo de trabajo en nuestra sociedad que se dedica simplemente al paciente y que lo que pretende es estructurar una atención clara, sencilla, donde cada persona pueda hacerse cargo
en la medida de sus posibilidades, de su propio cuidado y, si es posible, de su propia prevención. No sé si esto contesta a la pregunta. Perfectamente. Muchas gracias. Doctor, pues un placer tenerte aquí. De verdad que sí, ha sido un placer venir. Un placer escuchar todas las iniciativas que tiene la sociedad y que además seguiremos muy de cerca en los próximos meses a medida que vayan dando esos resultados. Pues muy amable, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.